del programa se han dejado sin efecto por parte del gobierno provincial las variaciones tarifarias previstas para que rigieran desde hoy y también las del 28 de junio. El argumento que se ha dado como razón para esto es que el incremento de las tarifas ha implicado también una quita en la cantidad de usuarios de las compañías con los cuales estas no han solucionado el problema. Tengo comunicación ahora con Roberto Pérez, que es apoderado de una de las compañías que prestan servicios en los interurbanos en el ámbito de la provincia de San Luis y que pertenece a la empresa Blanca Paloma. Roberto Pérez, buen día, ¿cómo le va? Buen Gracias día, por atender. Mario. Buen día, Mario. No, de nada. Gracias por llamar. Mire, lo que quería conocer es si hay alguna contraprestación por parte del Estado provincial a raíz de esta determinación de revisar las tarifas y dejar sin efecto los incrementos que había dispuesto que se aplicaran. Bien, Mario. Mira, sí, ayer nos enteramos las empresas de esta resolución que anula los aumentos previstos, pero sinceramente aún no tenemos ninguna versión de alguna, digamos, compensación para suplementar, para suplir estos aumentos de tarifa, ¿no? Hasta ahora no hay nada. Sí tenemos extraoficialmente que el lunes nos juntaríamos con Transporte a ver y escuchar la versión y los argumentos de ellos, pero hasta ahora solamente eso. Ah, ¿no ha habido con ustedes una conversación antes de emitir esta decisión? No, 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 no. Formalmente no hubo absolutamente nada. Es una resolución que no hemos entrado ayer, que nos notificaron, pero ninguna confirmación oficial sobre si hay algo atrás de esto, ¿no? Alguna compensación, alguna ayuda, no, no, nada, nada de eso por ahora. Eh, ¿Es cierto que hay una notoria disminución de pasajeros informada por ustedes al gobierno? Es correcto, sí, sí, Mario, es correcto. Normalmente en tiempos normales y contextos eh, tranquilos, cada vez que se aumenta la tarifa baja la carga de pasajeros. Siempre fue así, lo que pasa es que ahora ha sido muy notoria. En otros momentos baja la carga de pasajeros y al cabo de 15 días vuelve a normalizarse. En este caso la carga de pasajeros bajó considerablemente, más que otras veces, y no volvió a repuntar. Así que estamos con una carga bastante baja, digamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes prestan servicios ¿a qué lugares? San Luis Mercedes, San Luis Merlo, San Luis Candelaria y San Luis San Martín. ¿Y a ustedes les pasa esto? Sí, claramente. Te doy un ejemplo. Mercedes tiene un valor de 220 pesos. Sí. Eh, Imagínate una familia con un chico estudiante de Mercedes, 440 pesos diario. Es muy interesante para la economía familiar el número, ¿no? Ajá. Entonces, en lugar de viajar una vez o toda la semana, viajarán dos. Todo el mundo trata de minimizar el uso del colectivo. Ujú. ¿Y qué pasa con lugares como, por ejemplo, San Martín, que También, además tiene sí, un sí, sí. mercado estrecho, digamos? Claro, San Martín puntualmente, que no un pueblo grande, nada, la carga sigue bajando, así que imagínate, nosotros salimos de San Martín, hay días que salimos con 4 o 5 pasajeros. Tenemos, tenemos una recarga de pasajeros en la toma, pero si vamos puntualmente a San Martín, viene con 5 o 6 pasajeros los días normales. Día lunes, un día viernes puede subir un poco la carga, pero no mucho más. Ujú. Señor, ¿y qué tiene usted un panorama de lo que pasa, por ejemplo, en San Luis La Punta o los lugares de mayor concentración, el área metropolitana de San Luis? ¿Tiene números usted? No tengo número, pero sí estoy en contacto con los colegas que prestan ese servicio. Y cuando nos sentamos a hablar, lo mismo, es común a todas las empresas y a todos los tipos de servicios la gran baja de la carga de pasajeros. Lo mismo pasa, el mismo ejemplo que te estoy dando para San Martín, pasa para un pasajero de La Punta.
que quizás no viaja un ida y una vuelta, sino hace 2 viajes completos. O trata de Realmente se hace. concentrar actividades para viajar lo menos posible. Exactamente, así se hace. Es más, tenemos casos en nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo claro, en Candelaria, ¿no? Que es un pueblo chico, pero que siempre tuvo carga de pasajeros. En este caso se juntan los vecinos y entre todos pagan un pasaje y ese vecino que viaja hace todos los trámites de los demás. Paga la luz, va a la farmacia, va al banco, le hace todos los trámites a los vecinos. Cuando vienen 4 vecinos, en lugar de venir 4, viene uno solo. O buscan al comisionista que esté en el pueblo. En esos pueblos siempre hay un comisionista que hace esas Correcto. gestiones. Correcto, y viene uno solo. En tiempos normales, ¿qué haría el vecino? Viajaría y haría personalizadamente sus trámites. En este caso, unifican los trámites en una sola persona y viene uno solo. Entonces, esos ejemplos son válidos a la hora de decir, bueno, realmente, claramente baja la carga de pasajero con eso, ¿no? Bueno, pero esto no implica que desciendan los costos, ¿no? Los costos para las empresas, para las prestaciones. En absoluto. ¿Cómo, digamos, si se había determinado un incremento y se lo había puesto en la forma en que se hizo después de las reuniones que ustedes habían mantenido con el gobierno, es porque había un estudio que, digamos, avalaba este requerimiento de incremento? No hay duda que era así, no hay duda que era así. Ahora, nosotros estamos expectantes para la supuesta reunión del lunes o martes de la semana que viene, a ver qué propone el gobierno, porque el gobierno entiendo que tiene un argumento válido para tomar este tipo de decisiones. Veremos qué propone el gobierno a esta quita de aumentos, ¿no? Ujú. Te doy un Este, ejemplo. Cuando nosotros firmamos, después de largas reuniones y todo ese mal momento que pasamos todos, firmamos un acuerdo y en aquel momento el valor del combustible era de 32 pesos. ujú. Hoy lo estamos pagando 42,95. 42,95. 30% más. Claro. Entonces es increíble, los costos siguen subiendo, subiendo y bueno. Así que veremos, en definitiva, veremos qué propone el gobierno la semana que viene. Además, la próxima semana, según lo que se ha anunciado, el lunes creo que hay una nueva reunión en relaciones laborales, en un Ujú. requerimiento al menos a un grupo de empresas, para que adecue los pagos a los trabajadores a las escalas salariales últimas. Esto, digamos, lo que me desconcierta a mí es que hay un evidente faltante de dinero para poder atender las erogaciones, al menos las que han sido normales hasta ahora, y viene esta decisión de quitar un aumento. Me parece bien, mientras menos paguemos mejor, pero no sé cómo funciona el sistema, eso es lo que me pasa. Claro, es correcto. A toda la problemática, Mario, que estamos teniendo y que estamos hablando en este momento, se suma la presión del gremio. Que en realidad es una presión que no sé si es justa en este momento, pero bueno, es una realidad. El gremio presiona para que se adecúe la escala salarial. Todas las empresas, por un acuerdo verbal que tuvimos en aquel momento, de las reuniones con el gobierno, íbamos a pagar con una escala de diciembre. Así cumplimos. Ahora el gremio exige la actualización de la escala, que es una escala más, son 2.000, entre 1.800 y 2.200 pesos más. Hay empresas que hemos prometido que con este sueldo de mayo que se cobra en junio, vamos a actualizar la escala y después determinaremos qué deuda generamos con cada uno de los trabajadores y haremos una propuesta de pago. No obstante eso ahoga financieramente a las empresas, ¿no? Porque ahora con este no aumento nos vamos a ver muy complicado para cumplir esa promesa. ¿Me explico lo que te digo, Mario? Sí, tenemos todos, no solamente yo, sino tenemos todos los medios periodísticos, mucha dificultad para acceso a la información del ámbito estatal y sobre todo a las explicaciones de las decisiones que se toman. Parece increíble, pero en San Luis los funcionarios públicos tienen una orden de no explicar lo que hacen.
Y esto es una cuestión que es grave, porque acá lo que se había dicho en materia de transporte, fíjese lo que pasa con Bedia, con Devia. Cuando a Devia recién lo designaron, no tenía ningún problema de atender. Después lo mandaron que se calle la boca y se calla la boca y se esconde debajo del escritorio cuando van los periodistas y no atiende al periodismo. Y entonces uno se queda sin conocer las cuestiones básicas, elementales, porque entre los temas que se han mencionado estaba una redefinición del sistema de transporte, lo dijo Devia en este programa hace ya varios meses, que se venía inexorablemente una redefinición de los servicios de transporte en el ámbito de la provincia, lo cual implicaba modificaciones en los recorridos, modificaciones en la frecuencia, etcétera, etcétera. Nada de eso parece haber ocurrido como para darle sustentabilidad al sistema de transporte interurbano en la provincia. ¿Qué es lo que efectivamente está pasando? Si es que usted tiene información para brindarnos en este sentido, Pérez. No, Mario, no tenemos tanta información tampoco. Te cuento, por ejemplo, en el acta acuerdo que se firmó, entre otros puntos se decía que al gobierno aportaba 35 millones al sistema, Sí, con una devolución en cuotas por parte de la empresa. sí, ¿Se cumplió con eso? Se cumplió con la quita del pago de los peajes y el pago de las pisadas en terminales. sí. ¿Sí? Realmente hay que reconocer que beneficia. Había otros puntos que no se cumplieron, por ejemplo, que una vez que se firmaba el acuerdo, a los 10 días empezaban las reuniones tripartitas, Estado, empresas, gremio. Solamente tuvimos una charla informal una vez desde aquel momento hasta ahora. Entonces tampoco tenemos idea de qué tipo de reestructuraciones pretenden o qué es lo que quieren para el transporte provincial. Estamos bastante faltos de noticias y bueno, y seguimos en esta maraña, en este problema financiero de todas las empresas, con los gremios presionando, con la gente pagando pasajes caros, con la gente no viajando, así que más que hemos involucionado en este último tiempo, ¿no? Se ha involucionado. Sí, porque no hay nada que avisore un futuro más tranquilo, ¿no? Tanto para el usuario como los trabajadores ni las empresas. Tenemos esperanzas claramente que aparentemente el gobierno está trabajando en algún tipo de compensación, es lo que estimamos nosotros, y que podremos tener alguna información la semana que viene cuando nos citen, que aún no nos han citado, pero es la versión que tenemos, ¿no? Que la semana que viene sin falta nos van a llamar a sentarnos y bueno, readecuar, mirar, ver qué solución va a tomar el Estado. Pero hasta este momento, te puedo decir, Mario, no hay nada que yo te pueda afirmar con certeza. A mí lo que me llama la atención además que el problema del transporte pareciera que se trata aisladamente, ¿no? En el ámbito del gobierno. No digo que sea así, esa es la impresión que me da. Porque aparentemente la cuestión de la prestación de los servicios los manejan como una cuestión independiente, por ejemplo, de las cuestiones gremiales, sindicales, de los choferes. Y pareciera que otras cuestiones que hacen el funcionamiento de la empresa tampoco entran en ese análisis, al punto tal, y usted que atiende a alguna zona turística o zonas potencialmente turísticas, San Martín, en Ayacucho, en Merlo, etcétera, lo increíble, lo notable, es que uno va y le dice, por ejemplo, en turismo, me ha pasado a mí, por eso lo cuento. Voy a turismo y digo, ¿cómo van a solucionar los problemas de transporte ya que dicen que quieren promocionar la actividad del transporte y del transporte interno? También porque quieren el del turismo interno, porque en algún momento el anterior ministro de Turismo decía que había que fomentar también más el turismo interno en la provincia. ¿Cómo lo van a solucionar si no hay transporte? No hay transporte adecuado para hacerlo. Ah, no, dice, pero eso no es área nuestra, nosotros trabajamos en turismo. Entonces, ven el turismo aparte del transporte. Es una cosa de loco. Cuando se debería ver todo Claro, en el conjunto. Y, a mí me da la impresión de que hay una falta de cohesión en las cuestiones gubernamentales y lo grave es que afecta lo que es el desenvolvimiento diario, porque el transporte es esencial para cualquier actividad entre nosotros, ¿no? Máxime cuando en San Luis ya se ha generado que la ciudad es el lugar de trabajo y comunidades aledañas a la capital son el dormitorio, ¿no? No hay duda, es correcto todo lo que decís. Yo lo que entiendo, y esto a título personal,
que el gobierno tiene que determinar cuál es la política de transporte de acá a 5 años, de acá a 10 años, cuál es la política que quiere, qué es lo que quiere del transporte, y plantearlo y seguir ese lineamiento. Mientras hayan políticas de soluciones a corto plazo, vamos a seguir siempre estando en el mismo problema. Lo que hay que sentarse y ver en forma conjunta qué es lo que quiere el gobierno, que determine una política clara de transporte, en conjunto con turismo, como vos decís, porque somos parte de la sociedad, somos parte esencial de esta sociedad. El transporte público es necesario no solamente para los que vienen a trabajar, sino para el turismo, para la salud, para todo. Entonces, en forma conjunta hay que determinar qué es lo que queremos para el transporte. En el momento que determinemos qué queremos para el transporte de acá a un plazo interesante, y por ahí las cosas se van a aclarar. Lo peor que podemos hacer, me parece, en este momento es parchar nada más, solucionar con un aporte, volver a los 2 meses al mismo problema. Eso no hace bien a nadie, es toda una incertidumbre. Entonces el gobierno lo que debería hacer en forma conjunta con todo es determinar qué es lo que quiere para el transporte, qué transporte quiere para la población de acá a un tiempo determinado, pero con políticas claras. Teniendo las reglas claras de juego, nos adaptaremos todos, los usuarios, las empresas, el gobierno, todos estaremos adaptados a las nuevas políticas, pero continuar con eso, no a los parches. Los parches no traen solución a muy corto plazo. Hubo un aporte de 35 millones de pesos, que si bien fue muy beneficioso, y que si bien hay que devolver entre paréntesis, solucionó un problema. Pero hoy estamos cayendo en el mismo problema que teníamos en marzo. Van a tener que venir otros 35 millones. Claro, entonces, y seguimos, y bienvenidos si vinieran los 35 millones, bienvenidos. Pero en 2 meses más, otra vez el mismo problema. Claro, efectivamente. Tenemos que determinar una política de transporte, bajo este contexto, ¿no? Este contexto de hoy, a nivel nacional, de lo que estamos inmersos, es distinto al de hace un año, al de hace 2 años. Entonces, bajo este contexto, ¿qué queremos? Si las cosas mejoran, ¿a dónde vamos a apuntar? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, es determinar qué política de transporte tenemos, pero que la determine el gobierno consensuadamente con el gremio, con el público usuario, con las empresas, de tal manera que tengamos una visión clara a dónde vamos. Parchando, vamos a estar cada 2 meses con problemas. Roberto Pérez, muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias Mario, por la información. Muchas gracias por llamarme. Buen día. Roberto Pérez, empresario de la empresa Blanca Paloma, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.